Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por abrirnos sus hogares de tal manera que nosotros podamos entrar donde ustedes con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Un saludo muy cariñoso desde aquí a todos ustedes y nuestro agradecimiento por la fidelidad con que están con nosotros semana tras semana. La palabra de Dios dice en el Salmo 42, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Padre, tú conoces todo, tú sabes cómo nos sentimos y a veces sentimientos y pensamientos que nos sacan fuera de base y nos dejan un poco intranquilos, invaden nuestra mente. Pero tu palabra nos ayuda a reenfocarnos y darnos cuenta que tú estás a cargo de nuestras vidas, que tú eres un Dios bueno. Por lo tanto, decidimos creer en tu palabra y poner nuestra esperanza en ti. En medio de cualquier situación que estemos pasando, elevamos nuestras voces de alabanza, de gratitud y de adoración a ti, porque tú sigues siendo nuestro Dios y nuestro Salvador. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Quiero por favor pedirles que abran sus Biblias en el libro, en la carta del apóstol Santiago. Santiago es uno de los últimos libros de la Biblia en el Nuevo Testamento. Vaya al capítulo 1, vamos a leer del versículo 2 al 12. Y leo de la siguiente manera. Amados hermanos, cuando tenga que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra en esta mañana. El título del mensaje es Cuando las adversidades persisten. La mayoría de nosotros entendemos muy bien que los problemas son parte de la vida, y con el tiempo aprendemos a desarrollar mecanismos de adaptación cuando pequeños inconvenientes nos salen al paso en un determinado día. Manejamos bastante bien esas interrupciones y situaciones problemáticas ocasionales, pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando usted está pasando por una época incansable de problemas? Algunos de ellos son incesantes y no se resuelven rápido. Y si usted en esta mañana se siente bajo el peso aplastante de situaciones adversas, llámese enfermedad, llámese relaciones rotas o crisis económica,
le tengo buenas noticias. La palabra de Dios nos da ánimo, nos consuela y nos ofrece un gran alivio. Hay un libro en la Biblia que muy poca gente conoce, inclusive gente cristiana, y es el libro de Lamentaciones. Su escritor es el profeta Jeremías. Jeremías lamenta, por eso el libro se llama Lamentaciones. Él lamenta la destrucción de Jerusalén, la ciudad que él amaba. Lamenta la pérdida de familiares y de sus hogares y de sus casas. Jeremías llora por la condición deprimente, la ruina y la destrucción que estaba a su alrededor. Pero en la mitad de este libro de Lamentaciones encontramos un versículo escrito por Jeremías que nos recuerda a nosotros los lectores que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. En Jeremías dice: por la bondad del Señor es que nosotros no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Tan grande es la fidelidad de Dios que nosotros podemos contar con ella. Y es bueno recordar esto, que la fidelidad de Dios es grande, especialmente en tiempos cuando fuera de un servicio en la iglesia o de un mensaje como este, usted no escucha estas cosas ni se las menciona, porque usted cuando ve la televisión y escucha las noticias no se dice nada de esto. Hermoso y valioso es para nosotros ser recordados de la fidelidad de Dios supliendo nuestra necesidad. La gente en los tiempos del apóstol Santiago necesitaba oír estas palabras acerca de la gran fidelidad de Dios, porque ellos estaban dispersados por todas partes debido a su fe. Eran marginados por sus propios compatriotas judíos, los judaizantes que no creían en Jesucristo como el Mesías. Y ellos eran perseguidos porque ellos sí creían que Jesús era el Mesías. Y no solamente que tenían que soportar la marginación de su propia gente, sino que eran perseguidos por el imperio romano. Sus hijos eran acosados en las escuelas, sus negocios eran boicoteados. La vida de ellos, humanamente hablando, era muy difícil. Y las circunstancias adversas eran algo cotidiano, era algo de todos los días. Por eso no nos sorprende de que el apóstol Santiago se dirige a ellos en esta carta, diciéndoles y dándoles ánimo al decirle que hay propósito más allá de su inminente necesidad. Algo hermoso de las Escrituras es que tratan acerca de la hora, del presente, de este momento. Pero las Escrituras también nos ayudan a entender que la hora, el presente, este momento, es solamente una parte pequeña en el plan de Dios para cada uno de nosotros. Porque el plan de Dios para la vida mía y la suya es bien abarcador. Incluye el pasado, incluye la hora, incluye también el futuro, hasta la eternidad, donde nos esperan recompensas prometidas de Dios, como la corona de vida que es concedida a todos los que soportan con paciencia las pruebas. Tenemos que reconocer que algunas dificultades aparecen de repente en nuestras vidas. Y cuando usted trata de resolverlas y encontrarle solución, lejos de lograrlo, más bien se llegan a complicar más y no se van. Todos hemos experimentado días cuando problemas específicos han ocurrido y a pesar de nuestras mejores intenciones por darle solución, lo que ha sucedido es que se han puesto peor. Entonces, situaciones como esas nos dejan abrumados, nos dejan cansados, sin energía, nos dejan con moretones en la piel. Bueno, no tanto moretones en la piel, pero sí moretones en lo profundo de nuestro corazón. Y la Biblia no pasa por alto
ni los moretones físicos, ni los moretones emocionales. Por ejemplo, Job escribe alrededor de ellos en el Antiguo Testamento. Job 14:1 dice, qué frágil es el ser humano y qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Si ve, esa palabra es equivalente a situaciones adversas, a problemas, a situaciones que no se resuelven fácilmente, sino que son consistentes, constantes, perennes. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:8 dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados. Ponga atención a este versículo porque lo estaremos examinando en más profundidad la semana que viene. Pero la palabra que me llama la atención aquí es esa que está subrayada, perplejos. La palabra perplejo significa confundidos y desorientados. Simplemente no sabemos qué hacer y no sabemos dónde ir. Y así es como las situaciones adversas a veces nos dejan. David también sabía de lo difícil que es la vida. Y en el Salmo 34 escribe, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. La palabra angustias la escuchamos al principiar este mensaje mientras hacíamos la invocación. ¿Por qué voy a angustiarme? Es el equivalente a situaciones adversas y a problemas. Lo que quiero decirle es que la Biblia hace referencia frecuentemente a esos moretones de la vida que le acabo de mencionar. Usted me está mirando en este momento. Yo no tengo la bendición de poder hacerlo con usted. Yo no puedo mirarlo a usted en este momento. Pero una cosa sé. Sé que en el corazón de cada persona que me está escuchando o que me escuche más adelante, hay una cierta medida de dolor, de tristeza, de quebrantamiento. Hay una cierta intensidad de una prueba que aún no ha sido resuelta todavía y usted vive con ella. Y posiblemente haya hasta personas que estén pasando no por una, sino por más de una prueba. Y cuando Santiago le escribe a los lectores del primer siglo y nos escribe a nosotros, a creyentes del siglo XXI y a todos los creyentes en general que están pasando por situaciones adversas y sufriendo, Santiago contesta 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es la verdad acerca de los problemas? O podríamos decirlo, ¿qué podemos decir acerca de los problemas cuando vienen? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la verdad? Y la segunda pregunta que Santiago enfoca es, ¿cómo podemos levantarnos por encima de ellos? ¿Cómo podemos salir adelante y superar esos problemas? La tercera pregunta es, ¿qué podemos anticipar cuando nosotros manejamos los problemas de la manera que tenemos que hacerlo? Yo creo que cada una de estas 3 preguntas necesita que le empleemos un tiempo y las desarrollemos para poder entender el punto que queremos hacer en esta mañana. Así que vamos a hacer eso. Vamos a la primera pregunta, que es la primera pregunta, ¿cuál es la verdad acerca de los problemas? Y para ello llegamos al primer versículo que leímos, Santiago 1 y 2, que dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. A lo largo de este mensaje voy a enfatizar en ciertas palabras y le voy a pedir que ponga mucha atención y observe cuidadosamente las palabras, sobre todo porque a veces nosotros leemos apurados y las pasamos por alto, y en las palabras hay un profundo significado que nos ayudan a entender el punto y el consuelo y el alivio que el Señor nos ofrece cuando nosotros estamos pasando por diferentes situaciones. Por ejemplo, en el versículo que estamos viendo, la palabra que sobresale es cuando, aunque usted no lo crea. Y le digo que es la palabra que sobresale porque esa palabra es la respuesta a la primera parte de la primera pregunta. Acuérdense que la primera pregunta es ¿cuál es la verdad acerca de los problemas? Bueno, la verdad acerca de los problemas
lo dice esa palabra cuando. Cuando venga, quiere decir que los problemas van a venir. Los problemas son inevitables, los problemas son una realidad. Yo no conozco a ninguna persona que esté viviendo y que me pueda decir que ella jamás ha tenido un problema y que no espera tenerlo nunca. Y si esa es la verdad, pues sería siendo la excepción y no la regla. Fíjense que Santiago no utiliza el término sí. Él no dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo, si es que acaso ustedes llegan a encontrarse en diversas pruebas. Santiago no dice eso. Santiago dice cuándo, es decir, que él anticipa que van a venir. Son inescapables, no podemos escapar de ellas. No importa lo que nosotros tratemos de hacer en la vida, ahí van a estar. Esas situaciones adversas se van a hacer presentes. Y Santiago habla que algunas de esas situaciones son diversas, es decir, que se refiere a toda clase de pruebas, a toda clase, a pruebas pequeñas, insignificantes, a pruebas grandes, a situaciones que simplemente están fuera de nuestro control y no podemos manejarlas. Algunas de esas pruebas a las que Santiago se refiere son pequeñeces, pero son pequeñeces irritables que ocurren aquí y allá, vienen y se van. Otras son profundas y nos dejan heridos, nos dejan huellas. Otras son externas y otras son internas. Por ejemplo, pruebas externas como crisis económica, pérdida del trabajo, lesiones en nuestros cuerpos. Y pruebas internas podrían ser angustias, la palabra que mencionamos, ansiedades, tristezas, penas, separación, distanciamiento, cosas que nos imaginamos en nuestra mente y no necesariamente ocurren, o luchas de la carne. Y me he dado cuenta que muchas de las pruebas internas son más dolorosas que la mayoría de las pruebas externas porque ocurren dentro de nosotros y nos lastiman interiormente. Cuando todas estas pruebas de diferente calibre e intensidad que le acabo de mencionar vienen a nosotros, la realidad es que eso es una oportunidad de ver a esas pruebas con un espíritu positivo y lejos de quejarnos y lejos de poner una mala cara frente a las situaciones que estamos pasando. Santiago dice que nuestra actitud debe ser una de sumo gozo. Usted lo está leyendo, probablemente su Biblia no dice sumo gozo, probablemente dice alegría, pero es lo mismo, la idea es la misma. ¿Y por qué es que nosotros vamos a tener una actitud positiva o de sumo gozo o de alegre en medio de las pruebas? Es porque son parte del plan de Dios. Dios no nos está probando a nosotros con la intención de destruirnos. Dios está probando es nuestra fe, no a nosotros, sino nuestra fe. Y todas esas pruebas tienen un propósito, y ese propósito se lo acabo de decir, es probar la fe. Y nuestra paciencia, que por lo general algunos de nosotros la tenemos muy corta, a nuestra paciencia se le da una oportunidad para crecer a través de esas pruebas. Y como resultado del crecimiento a través de esas pruebas, nuestra madurez es que se desarrolla. Jamás vamos a madurar si en nuestra vida nunca vamos a encontrar ninguna adversidad. Es difícil, porque la madurez llega cuando nosotros aprendemos a desarrollar la paciencia. Y la paciencia la aprendemos a desarrollar es lidiando con situaciones adversas. Cuando miro a mis años pasados, he hecho un vistazo a lo que, en retrospectiva, a lo que ha sido mi vida, tengo que reconocer que a través de los años he aprendido el valor que ha tenido el dolor durante esos años en las pruebas que me ha tocado pasar a mí. Porque ahí es donde, o ahí fue, mejor dicho, donde las lecciones se aprendieron. Es precisamente en medio de las pruebas, cuando uno mira en retrospectiva y ve el dolor que esas pruebas le causaron, también puede ver las lecciones que uno aprendió. Y uno se da cuenta que algunas veces esas pruebas vinieron culpa de nuestros propios fracasos y otras veces vinieron no necesariamente porque uno hizo nada malo, pero de ambas uno aprende.
sea que fueron culpa de uno mismo por su propia necedad, o sea que fueron pruebas porque simplemente tocaron su vida sin que usted haya hecho necesariamente algo malo. De ambas puede aprender y de ambas puede madurar por medio de eso. Y me he dado cuenta entonces, ahora, mirando en retrospectiva, cuál ha sido el propósito de Dios en medio de todas esas pruebas. Y eso me ha ayudado a tener una mejor perspectiva con respecto a las adversidades, a las situaciones difíciles y a las pruebas. Me he dado cuenta que es verdad que en ocasiones debía haber actuado con mayor prudencia para evitar las pruebas, pero también he aprendido que en su gran mayoría las pruebas vinieron y fueron planeadas por un Padre amoroso y divino que tiene en mente algo bueno para mí y ve más allá del momento presente, de la hora, en la vida mía y en la vida suya también. De nuevo le digo que las pruebas tienen un propósito, son parte del plan de Dios y son una prueba de nuestra fe. Prueban cómo está nuestra fe delante de Dios y esas pruebas nos ayudan a producir en nosotros firmeza. Por lo tanto, no debemos interrumpir ese proceso hasta que esa firmeza esté completamente desarrollada, dice la palabra en los versículos que acabamos de leer. Y entonces, cuando esa firmeza esté completamente desarrollada, es que nos daremos cuenta que hemos llegado a ser hombres y mujeres maduros. Y lejos de preguntar por qué es que esto me pasa a mí, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está tratando de mostrarme? ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñarme en medio de esto? Pues bien, esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos levantarnos por encima de ellas? Porque ya aprendimos que las pruebas son una realidad. Es imposible vivir una vida libre de pruebas al 100%. Gloria a Dios si las pruebas vienen ocasionalmente en nuestras vidas y la mayor parte no las tenemos presentes. Eso sería lo ideal, pero las pruebas son una realidad. Segundo, ¿cuándo llegan? ¿Cómo nos levantamos por encima de ellas? ¿Cómo las manejamos? Pues para eso lo voy a llevar a los siguientes versículos. De nuevo, aquí está delante de ustedes Santiago 1:2, pero una versión diferente de la Biblia, pero es la misma, el mensaje es igual. Y aparecen 4 palabras. Le dije que en este mensaje íbamos a enfatizar y a observar cuidadosamente el significado de palabras para poder entender lo que el Señor tiene para nosotros. Así que le voy a mencionar 4 palabras que nos van a ayudar a contestar esa pregunta. La pregunta de nuevo es cómo podemos levantarnos por encima de las pruebas. Y la primera palabra que viene es la que usted ve subrayada ahí, considerar. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo. ¿Qué tengo que considerarlo? Tengo que considerar ese tiempo con sumo gozo o como un tiempo para alegrarse. Eso no quiere decir que yo voy a bailar y voy a reírme a carcajadas porque estoy pasando por una situación adversa, un problema. Eso es inapropiado y la palabra de Dios no se refiere a eso en absoluto. Pero lo que sí se está refiriendo es que considérenlo como un tiempo para tener gozo, aún en medio de esa situación difícil, es porque se trata de una profunda confianza en Dios. Lo que está hablando es que debemos de considerar tener un profundo entendimiento que dice, que nos llega a decir, hay una razón, hay un propósito en medio de esto. Eso es lo que tenemos que considerar. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Cuando estamos siendo afectados por una situación que no nos gusta, por un problema, lo primero que pensamos es, de seguro Dios lo está permitiendo porque hay un propósito bueno en medio de esto para mi vida. Y aunque yo no lo entienda, yo voy a tener un profundo sentido de confianza en Dios, de que lo que está haciendo es correcto, de que Él sabe lo que está haciendo en mi vida. Eso es lo que tengo que considerar.
Y lo segundo que tengo que considerar es la palabra saber. Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Una vez que yo sé que esta prueba es de mi fe, no a mí, sino a mi fe, y que va a producir paciencia, entonces yo puedo considerar a esa prueba desde un punto de vista positivo. La puedo considerar con sumo gozo. Sabiendo que esta prueba está profundizando mi fe, sabiendo que esta prueba está afirmando mi constancia y me está madurando, yo puedo tener entonces una perspectiva correcta frente a esa prueba que yo estoy enfrentando. Es verdad que si fuera por nosotros no hubiéramos escogido ese camino para arribar a una completa madurez, porque el camino que estamos viendo, el camino que Dios describe para nosotros, es un camino doloroso. Pero tengo que decirle que aunque es verdad que el camino es doloroso, porque en la vida vamos a encontrar dificultades, es también un camino valioso. Y de nuevo, cuando miro a mis propias circunstancias del pasado, tengo que admitir que si el dolor en medio de esas circunstancias que yo he pasado en años anteriores, si el dolor hubiera sido quitado de todas esas circunstancias, la vida para mí hubiera llegado a ser trivial e insignificante. Pero como resultado de las pruebas y que fueron dolorosas, las cosas que uno aprende son las que lo hacen madurar. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros maduremos, que nosotros alcancemos ese nivel a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Y la mejor manera de lograr eso es las pruebas. Por eso es que Dios tiene un propósito para nosotros en medio de ellas, aunque a nosotros no nos guste y aunque en ese momento en que estamos pasando por ellas nos produce mucho dolor. La tercera palabra que nos explica cómo podemos levantarnos por encima de la prueba. La primera es que primero debemos considerar que hay algo bueno detrás de ello. La segunda es que tenemos que saber cuál es el propósito, entonces tenemos una actitud correcta. Y la tercera es, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala. La tercera palabra es pedir, pedir. Pero observe usted que esta palabra pedir está precedida por la razón por la que pedimos. ¿Y cuál es la razón por la que pedimos? Porque me falta algo. Me falta algo y yo pido. ¿Y qué es lo que me falta? Sabiduría. Mis amados, no nacemos con sabiduría. Yo no conozco a ningún ser humano que haya nacido sabio. Observo a mis nietos que son chiquitos y ellos cuando nacieron no nacieron sabios. O sea que no se nace con sabiduría. Tampoco se le hereda. Tampoco es que se le pega a usted por andar en compañía de gente sabia. Tampoco sucede así. No es que usted va a la escuela y la aprende. Tampoco ocurre de esa manera. Le digo que la Biblia dice que la sabiduría reside en la sabiduría celestial, estoy hablando, porque hay una sabiduría terrenal, humana, humanista, que no es buena. Pero la sabiduría divina reside, vive, habita en la mente de Cristo. Y Él no es un Dios tacaño. Él está más que dispuesto a compartir esa sabiduría celestial con usted y conmigo en esos momentos en que más la necesitamos. Por eso es que Santiago dice, si en ese momento que estamos pasando por una necesidad adversa no sabemos qué hacer y estamos confundidos y perplejos y nos falta algo que nos ayude a superar ese momento adverso, pida, porque nos falta. No tenga pena, pida sabiduría. Y Dios, que es generoso y tiene abundante e ilimitada sabiduría, la compartirá con nosotros. Y eso nos ayudará a salir adelante en medio de esas circunstancias. La sabiduría, si usted me dice, bueno, ¿y qué es sabiduría? No nos compliquemos la vida. La sabiduría es simplemente vivir conforme a la perspectiva de Dios. Ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y como yo me quedo corto de sabiduría, casi siempre, y me quedo corto de tener la perspectiva de Dios para ver las cosas de la vida, es que voy delante de Dios y se lo digo, Señor, estoy pasando por una situación que realmente no sé cómo manejar.
no sé qué va a pasar conmigo en medio de esta situación que me está produciendo dolor. Tengo que admitir que no puedo resolver esto con mi inteligencia y con mis habilidades, y tengo que admitir que me está produciendo ansiedad, angustia y desilusión, y que por lo tanto necesito que me capacites para poder ver a través de tu perspectiva lo que puedo aprender por medio de esta situación que estoy pasando. Así que por favor, Señor, ayúdame a poder ver a partir de esta experiencia tu perspectiva acerca de esa situación. Dios nunca desperdicia ninguna prueba. Y el secreto está en pedir sabiduría, la sabiduría que necesito para ayudarme a superar los eventos de la adversidad. Así que ya le he dado 3. Vamos a la última palabra que explica cómo usted y yo podemos levantarnos por encima de las pruebas. Y está en el siguiente versículo. Y dice, porque ustedes saben que, ¿qué sabemos? Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia. Otra palabra para constancia es paciencia. Otra palabra para paciencia es perseverancia. ¿Qué sucede? La constancia tiene una oportunidad. Si ves, esta es una puerta, una oportunidad de oro. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar. Es lo que les dije hace un momento. Dios quiere que nosotros seamos personas firmes, maduras, consistentes y bien establecidas. Pero eso no se va a lograr con una vida fácil. Eso se logra, es valiosa, pero el camino es doloroso. Así que esa es la cuarta palabra que nos ayuda a entender cómo podemos levantarnos por encima de las pruebas. Esta palabra constancia ya la hemos visto, yo se la he explicado anteriormente. Es una palabra compuesta de 2 palabras, una que quiere decir debajo y la otra que quiere decir permanecer. Se recuerda, se la usaba para describir a una mula aguantando la pesada carga que llevaba. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos en medio de las pruebas. No es que seamos mulas nosotros, sino que quiere que nosotros aguantemos las pruebas. Maduramos, usted y yo, cuando tomamos las pruebas como vienen. Y en lugar de quejarnos de ellas y de tener una actitud negativa frente a ellas, las aguantamos y las superamos con un sentido de satisfacción, de entendimiento de que Dios está trabajando en medio de ellas, aunque yo no vea la mano de Dios y aunque ellas me estén produciendo dolor en ese momento. Cuando las aguantamos, nos damos cuenta que hay mucho que aprender y mucho que ganar de ellas. Cuando las aguantamos es que Dios nos bendice. Y esa es la respuesta a la cuarta pregunta. La tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿qué podemos anticipar cuando manejamos las pruebas como debemos? Si ven, la segunda ya la respondimos. ¿Cómo podemos superarla? Eso es manejar las pruebas como debemos. ¿Cuál es el resultado? Dios nos bendice. Dios nos bendice. ¿Dónde lo dice? En el versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia, con perseverancia, con constancia las pruebas. ¿Sí ve? Inmediatamente cuando nosotros entendemos esto, vemos un sentido de paz interna cuando nosotros empezamos a manejar las pruebas a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque es entonces cuando entendemos que nuestra madurez se está cultivando y entendemos que los beneficios quizás no lleguen en este momento a corto plazo como nosotros queremos, pero los beneficios serán nuestros a largo plazo, porque lo está diciendo aquí. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas, porque después de superarlas, y ese después implica tiempo, y el tiempo no necesariamente es inmediatamente después, puede ser a corto o puede ser a largo plazo, pero aquí específicamente se refiere a largo plazo porque está hablando de una corona de vida que recibiremos porque Dios nos ha prometido a quienes lo aman a Él.
Qué tremenda promesa que Dios nos hace, ¿no cree usted? Esto de las coronas de recompensas, en otra ocasión lo podemos hablar, no voy a ahondar en ella. Pues bien, personas sabias y maduras a través de la adversidad. Eso es lo que deseo para cada uno de nosotros, que nosotros lleguemos a ser personas sabias y maduras a través de la prueba. Y no importa qué clase de prueba usted está pasando, el objetivo es entender que siempre van a ser una realidad, entender que hay un propósito de ellas y una vez que entendemos ese propósito aprendemos a superarlas y también anticipar el resultado, y es la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes la letra de un himno que explica muy bien lo que acabo de mencionar, y con esto termino. El himno se llama Vencedor y dice así: muchas veces he pensado de problemas tan cargados. Me pregunto, ¿por qué hay tanta prueba y dolor? Pero en cada circunstancia, Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Luego viene el coro: vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, sí, ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Mis amados, yo no sé en qué momento de su vida usted se encuentra en ese momento y no tengo manera de saberlo a menos que usted converse conmigo o me escriba un email. Le aseguro que Dios sí lo sabe. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Y Él deliberadamente lo ha llevado precisamente hasta ese punto en donde usted se encuentra en este momento. Y le exhorto a que no se impaciente, a que no interrumpa el proceso. Confíele al Señor, busque su rostro, busque la mente de Cristo, a la vez que le pide sabiduría y se acerca a Él, sabiendo que Él está activamente trabajando en usted, dándole una buena medida de profundidad en su vida, que de otra manera usted la pasaría por alto. Y si usted nunca antes ha confiado en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el lugar donde usted debe de empezar. Quizás esa prueba le ha hecho entender que usted no puede manejar la vida por sí mismo. Usted necesita a Cristo. Y por eso es que le digo, venga a Él y venga ahora. Incline su rostro para orar. Padre, en muchas ocasiones, a través de las pruebas, hemos aprendido a confiar en tu Hijo Jesucristo y a depender de tu palabra. Gracias, Padre, por nunca abandonarnos. Señor, oro por aquellos que en esta mañana han oído el mensaje y están pasando por situaciones dolorosas en sus vidas. Recuérdales que tú estás trabajando en sus vidas y que las pruebas tienen un propósito y que todos tus propósitos son buenos. Recuérdales que tu plan se está llevando a cabo en la vida de ellos, ahora mismo, hoy mismo, en este momento. Danos un sentido de seguridad a la vez que te confiamos nuestras vidas, te confiamos nuestros problemas y todas esas cosas que amenazan con angustiarnos y llenarnos de ansiedad y quitarnos el sueño, la paz y el gozo. Es verdad que nosotros no sabemos lo que nos espera en el mañana,
pero tú sí lo sabes. Y por eso venimos delante tuyo, para que tú nos des fortaleza, sabiduría, entendimiento. Recuérdanos que tú has prometido estar con nosotros, que tu presencia nos acompañará donde quiera que vayamos, y que no nos vas a abandonar ni a dejar solos hasta que hayas cumplido en nosotros cada una de tus promesas. Recuérdanos que tú nos llamas a estar tranquilos, a no tener miedo, a no acobardarnos, a no llenarnos de pavor, a no salir corriendo, a pararnos firme. Porque tú nos dices que tú mismo nos darás tu favor y que tú estás a favor nuestro y nos darás la victoria sobre toda situación por la que nosotros estemos pasando. De tal manera que nosotros podamos también declarar como el escritor de este himno: en Jesús, en Cristo, yo soy más que vencedor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos. A lo largo de esta semana, ayúdanos a recordar estas promesas tuyas, de que la batalla no es nuestra, la batalla es tuya. Y al margen de lo que estemos pasando, salud, problemas de salud, problemas de ya sea salud nuestra o salud de un familiar, no hay nada imposible para ti, porque tú has dicho que yo soy el Dios que te devuelve la salud, y yo aparto de ti toda enfermedad. Ya sea situación económica, tú eres el Dios que ha prometido suplir toda necesidad de acuerdo a sus riquezas y gloria. Si hay dolor, tú traes alivio, tú traes consuelo, porque cuando la angustia iba a mí en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Para todo tú tienes solución, porque tú no eres un Dios que es escaso de recursos. No hay nada difícil para ti. Y en este momento ponemos en las manos tuyas esa necesidad nuestra, que para nosotros es infranqueable, imposible, pero para ti no. Y hoy, en este momento, en este ahora, ponemos nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti, y declaramos que te vamos a creer. Te la entregamos y te damos gracias por escucharnos, por venir a ayudarnos y darnos tu favor y tu gracia. Bendito seas. Recibe honra y honor, gloria, alabanza y adoración. Tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Comparte el enlace con otras personas para que ellas también puedan llegar a ser animadas como usted ha sido animado hoy. Y con la bendición del Señor y su favor, estaremos con ustedes la próxima semana, el próximo domingo. Mi esposa y yo los saludamos, les deseamos una semana de bendiciones. Dios los bendiga.